Buenas tardes, hoy es 19 de noviembre. Bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México. Hoy es 19 de noviembre de 2016, 18 de Heshvan de 5777 en el calendario hebreo. Hoy ha tocado, ustedes han visto durante la mañana, la parashá Vayera, que es y se le apareció. Esta porción se encuentra en el Bereshit, es decir, en el libro de Génesis, del capítulo 18 al 22. Y siempre hacemos a esta hora un resumen, a la hora que el Shabbat está declinando, y habiendo dado gracias por todas las actividades del día, en la administración de la palabra, en el estudio de la palabra. Ok. Estando en su campamento, Abraham recibe la visita de tres seres, aparentemente tres ángeles. Uno de ellos se ha conjeturado que era el ángel de Adonai, y dos ángeles, que en la antigüedad el ángel de Adonai estaba considerado el personero directo del Padre, y también se ha conjeturado, sin una contradicción escritural al respecto, que se trataba de Yeshua preexistente, antes de encarnarse. Se refiere a él como el ángel de Adonai, y no hay nada en la escritura que lo contravenga a ese criterio. Independientemente de los criterios midráshicos y talmúdicos, que es de lo que nosotros, no nos ocupamos del todo, pero más bien de lo que está escrito, porque lo que está escrito y revelado, no tenemos ninguna duda en estudiarlo, respetando los criterios midráshicos, que tiene mucha riqueza histórica, y talmúdicos, que tiene pues también, criterios respetables de interpretación. Entonces, Abraham recibe la visita de estos tres seres. De todo lo que se puede observar en esa visita, podemos destacar que le anuncian que Sara concebiría pronto. Así como la orden de juicio contra Sodoma y las ciudades vecinas que se habían pervertido, serían destruidas a causa de su pecado, iniquidad y rebelión contra el Creador y su orden moral. Abraham intercede cuestionando a Adonai si destruiría también a los justos, en caso de que los hubiese, hasta 10 justos, junto o igual a los injustos en esas ciudades, es decir, Sodoma, Gomorra y otras ciudades circunvecinas. A lo que Adonai responde que perdonaría a todos los habitantes si se encontrasen 10 justos, lo cual no fue posible hallar. Luego de ver a Lot, que estaba sentado a las puertas de la ciudad, y estar en su casa, los ángeles son acosados por los habitantes depravados. Pero ante el juicio inminente, los ángeles precisan a Lot y su familia a salir rápidamente de la ciudad, ordenándoles no mirar atrás. Evidentemente, la intercesión de Abraham solo tuvo ese mérito para Lot y su casa. Pero Lot y su casa no tenían permiso de ver el castigo a las ciudades perversas. Todo fue destruido por fuego, las ciudades, pero a la esposa de Lot se le ocurre desobedecer la advertencia y quiso ver hacia atrás. En castigo fue convertida al instante en una estatua de sal. Llegado el tiempo, un año, como lo había anunciado el ángel de Adonai, Sara dio a luz a Isaac, fue circuncidado conforme Adonai lo había ordenado. Adonai también promete a Abraham que Ismael, o sea, el hijo de Agar, sería también padre de una gran nación, que son los árabes. Adonai prueba a Abraham ordenándole que sacrifique a su hijo Isaac, o sea, el hijo de la promesa original de hacer de él una gran nación. Abraham responde, aunque triste y desconcertado, pero en obediencia absoluta, llevando a Isaac al monte Moriah. Y una vez atado Isaac de pies y manos, preparado para ser ofrecido en sacrificio, presto Abraham para asestar con el cuchillo, entonces un ángel le habla para impedirle asestar la cuchillada sobre Isaac.
en lo que evidentemente fue la máxima prueba de la fidelidad de Abraham ante Adonai, consolidando así el pacto por el cual Abraham fue tenido no solamente como heredero de las naciones y su descendencia, sino también como amigo de Adonai y padre de la justificación por fe, como principio para participar de la redención y la herencia eternal. Ok, vamos a hacer una lectura del Salmo 73. ¿Saben dónde está el Salmo 73? Bueno, exactamente antes del Salmo 74. Bueno, ciertamente es bueno el Creador para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso el Creador hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe el Eterno? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Adonai, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Elohim, el Creador para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme al Eterno es el bien. He puesto en Adonai, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Vaya que este salmo es un salmo de una reflexión muy fuera de lo que es, digamos, lo festivo en la obra del Padre Eterno. Generalmente, como suele ocurrir, de que nuestro gozo es eterno, pues también nuestra alegría la ponemos a tono con el gozo del Señor. Pero este salmo está describiendo un escenario donde se refleja una lucha constante del que escribe el salmo, es decir, del creyente, y no se ve muy gozoso que digamos. Tenemos que ir a la raíz de nuestro problema cotidiano. Es decir, el camino también es peligroso, el camino del creyente, nuestro camino. Este salmo nos habla de los altibajos que tenemos los creyentes sobre la marcha, de la ambigüedad en la vida terrenal.
la lucha cotidiana entre nuestra herencia, nuestro gozo, nuestra bendición y la maldición que está ahí cerca. Incluso describe que como a los impíos les va bien, les va mejor que a nosotros. Este salmo no es necesariamente una queja, pero parece una queja. No es una queja, pero sí es el reconocimiento del problema humano. Somos creyentes y tenemos salvación, sí, que bueno, un día aceptamos a Yeshua, a Mashiach. Y lo cierto es que esa experiencia está ahí, pero también está lo otro. Lo que no nos deja vivir, digamos, a gusto, en paz, a plenitud. Entonces, esta descripción del Salmo 73 revela como esa moneda donde Yeshua dijo, préstenme la moneda, cuando lo cuestionaban ahí. ¿De quién es esta cara? Pues del César. Bueno, pues dale al César lo que es del César y al Creador lo que es del Creador. Adonai lo que es de Adonai. Esa ambigüedad de la vida la vivimos todos los días, porque el Dios de este mundo reclama lo suyo, tiene a los suyos contentos, y los que hemos recibido la bendición de la salvación en Yeshua, tenemos que andar en el camino de Él, como Él anduvo. Y si antes no podíamos porque éramos impíos, ahora sí podemos porque su simiente está en nosotros y su Ruach HaKodesh también para ayudarnos a ello. El problema es el engaño de esas ocasiones en que pensamos que ya con el haber recibido a Yeshua se nos solucionaron los problemas de manera automática, los problemas terrenales. El Salmo 73 nos plantea el conflicto de nuestra vida todos los días. Y yo he escuchado amigos creyentes, ¿cómo es que a estos les va tan bien y a mí no? Recuerdan que en el Seder dijimos que es tiempo que el juicio comience por los de la casa. O sea, los hijos del reino estamos sujetos a más disciplina que nadie. ¿Sí? A esa lucha es a la que se refiere Simón Pedro, primera de Pedro 2:11. Alguien léala, por favor, en voz alta. Acérquese aquí. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Lo escucharon? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Y muchos pudiéramos decir, no, pues a mí ya no me tumba la tentación de tal o cual pecado, escandaloso. Pero los deseos carnales no necesariamente son los pecados escandalosos, el borracho, el que está en prostitución, el que está en algún tipo de pecado visible. También hay pecados ocultos y secretos que también batallan contra el alma y que son, ahorita vamos a ver cómo operan esos pecados. ¿Cómo reconocemos el problema de esa lucha? ¿Cómo estaremos conscientes del problema de esa lucha? O sea, ya somos salvos, qué bueno. Ahora tenemos que saber navegar en un mundo maldito, lleno de trampas, lleno de tentaciones, lleno de falsedades, de afanes. ¿Cómo entender ese conflicto? ¿Cómo reconocer ese conflicto? Porque hay quien ni está enterado que tiene un conflicto. ¿Y cómo resolverlo? Ok, ¿qué tiene esto que ver? La historia de la porción de hoy habla de Abraham, su llamamiento, las promesas inmediatas que tuvo y el trato que tuvo con Avinu, pero también habla de la historia de Lot, una personalidad y un carácter distinto al de Abraham. Sin embargo, Lot alcanzó misericordia. Algunos somos como Abraham o como Lot. Bueno, y hay quienes son como Taré, que no entraron, como Nacor, que tampoco entró, pero que sí estorban sobre el camino. Ya lo hemos dicho, la naturaleza de la obra de Elohim es perfecta. En Deuteronomio 32:4 dice cómo es la obra de Él. Él es la roca cuya obra es perfecta.
todos sus caminos son rectitud. ¿Sí? Un eterno creador de Emet, es decir, de realeza, de verdad y sin iniquidad, y de rectitud, obviamente. Ok, vamos a destacar este concepto, esta palabra, esta cualidad, iniquidad. En Isaías 58 tenemos una exposición donde el Padre le reclama a la nación, a su pueblo: ustedes ayunan y se consagran para debatir, para competir, para ganarle la discusión a otro, para presumir lo que sabe de las escrituras, de la Biblia, de todas esas cosas. Se no ayunen para eso. A eso no me agrada. ¿Sí? Isaías 58, todo el capítulo. Pero además dice esto: no es que partas tu pan con el hambriento, que al desnudo lo cubras, que desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y romper todo yugo. ¿A qué se refiere con eso de las ligaduras de impiedad, de las cargas de opresión y romper todo yugo? ¿A qué se refiere? A algo muy sencillo de lo que habla Deuteronomio 32:4, como está escrito. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Elohim de realeza, de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Iniquidad. Ese es el problema nuestro, la iniquidad. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que aunque seamos salvos, traemos también la herencia de Adán, que tiene... Cuando usted aceptó a Yeshua, eso no está en discusión. Usted recibió el sello del Ruach, la visa para entrar al cielo, el pasaporte. Ahora hay que limpiar la casa, el templo del Ruach, o sea, su cuerpo que ha contaminado tanto a su alma y que pretende arrastrar al espíritu otra vez a pecar. Por eso está escrito: cambiará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así ustedes, estando habituados a pecar, ¿cambiarán de la noche a la mañana? Estando habituados a pecar. Claro, sin Yeshua nadie puede cambiar, solamente modifica la forma de un pecado a otro. Antes era alcohólico anónimo, pero ahora ya no toma, pero ahora es lépero anónimo, sucio anónimo, morboso anónimo, fumador anónimo. O sea, el pecado está ahí de todas maneras. No queda resuelto el problema. ¿Sí? Espero que cuando esté en el cielo no me toque en esa sección de alabanza, me toque en otra. ¿Qué es la iniquidad? Si la obra de Él es perfecta y si Él quiere que nosotros seamos perfeccionados, como vimos la conferencia anterior, ¿cuántos de aquí ya han sido perfeccionados? Mejor baje la mano, mejor levante la mano que ya ha sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque no hemos sabido tratar con la iniquidad. En primer lugar, ni siquiera tenemos una idea que tenemos iniquidad. Hay quien recibió a Yeshua un día y quiere salir corriendo a convertir al mundo, pero no se ha acabado de convertir él. Ya tiene salvación, ya tiene pasaporte al cielo. Ahora tiene que regenerar su alma. Eso es lo que habla tanto Saulo de Tarso como Simón Pedro. Y también Yeshua lo habló de la regeneración, ahorita vamos a ver. Salvación es una cosa, pero regeneración es un proceso, y entre más rápido mejor, porque si no usted no va a salir de donde está. De donde están los que todavía no sacan la iniquidad de su vida, del fracaso. Porque Yeshua dijo: arrepentíos, cambien su manera de ver la vida, su manera de pensar, su actitud frente a la vida, frente al Creador, porque Malhut se ha acercado, Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Arrepentíos porque
Malhut está entre ustedes, refiriéndose a que Él ya estaba aquí. Ahora sí, ya Yeshua ya está en usted, pero luego dice, arrepentíos o pereceréis, es decir, o fracasarán. Hay mucha gente salva, tiene a Yeshua, pero no ha sabido de una sola bendición en toda su vida. Se va a ir al cielo dentro de 30, 40, 50, los años que el Padre le permita estar aquí y que un día lo recoja o nos recoja, pero sobreviviendo, sin crecer, con salvación sí, pero con bendición quién sabe. La salvación es gratis, la bendición lleva condiciones, todas las bendiciones. A toda bendición antecede una causa eficiente. No hay bendiciones de abracadabra, que de aquí a mañana tenga yo todo resuelto. Así no es. En la medida en que la iniquidad está lejos de nosotros, es en la medida que la bendición está cerca de nosotros. A mayor iniquidad, menos bendición. A menos iniquidad, más bendición. ¿Verdad que vamos entrando ya en lo más? Estábamos en las sesiones anteriores saludando lo que viene lejos, todos los principios generales, digamos, de la nación para restaurar. Pero ahora vamos a tener que enfocarnos en resolver nuestro propio conflicto existencial. Y en eso es en lo que nos puso ahora el Padre a tratar. La iniquidad es el combustible de la lucha carnal. ¿Por qué tengo tanta proclividad a los pecados o a un pecado o a X atadura, a X pecado? Porque no he sacado la iniquidad que le da combustible a ese pecado. ¿Sí? Ahorita vamos a analizarlo. Es decir, la iniquidad es el combustible de la inclinación o la proclividad al mal, de la inclinación al pecado y a la rebelión. A ver, vamos a repartirnos unas escrituras. Salmos 5:5. Salmos capítulo 5, versículo 5. Raúl, ¿lo tendrás? Sí. ¿Lo puedes leer acá? Isaías 58:6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, incluyendo a los creyentes que no han sacado la iniquidad de ellos, porque dice a todos. Isaías 58:6. Raúl. Sí. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. ¿No es más bien la consagración que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y romper todo yugo? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió con la mujer de Lot? Y que también hubiese ocurrido con Lot, si Lot hubiese atendido su propia iniquidad. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió con la mujer de Lot? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió con la mujer de Lot? Y lo mismo que hubiera ocurrido con mismo Lot, si Lot atiende su iniquidad. ¿Qué fue lo que hizo voltear a la señora de Lot? La iniquidad que llevaba cargando ella. El combustible para desobedecer, para pecar, para rebelarse. La parte inicua que está consignada en la carne. Lamentablemente, como el cuerpo es parte del polvo de la tierra, y el Creador maldijo la tierra, maldita será la tierra por tu causa. ¡Fum! Entonces el cuerpo tiene que cumplir también con ese mandato de maldición. Por eso la carne quiere pecar, porque está maldecida la tierra y se está degradando. Pero llegó Yeshua con la salvación para rescatar el alma que estaba asociada con el cuerpo, regenerar el alma a través del entendimiento, de la obediencia, de nuevas emociones, en la alabanza, en la adoración, en la oración, en la lectura, en la meditación, para que el alma ya no obedezca al cuerpo que está proclive al pecado, sino para que obedezca al espíritu que está donde está sellado por el Ruaj y donde está la nueva criatura.
que vino del cielo por la simiente de Yeshua e hizo que usted naciera de nuevo. La parte inicua de la mujer de Lot se manifestó en la curiosidad. ¿No les ha pasado bueno, a lo mejor es casualidad, a lo mejor nomás me pasaba a mí, que se iba pasando por un puesto de revistas y de repente las imágenes me hacían voltear? O por un bar donde hay mucho ruido y ahí algarabía y diversión, y de repente como que algo me hace voltear. Hay una curiosidad inicua. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿O es nada más es un problema mío? Es general. Ese instinto se llama iniquidad. Está consignado en el cuerpo. ¿Y cómo se da cuenta que usted está agradando al Padre? Cuando ya viene la tentación, una muchacha bonita, qué bonita, y ya. Pero de eso a que se le vayan las cabras, como dice el dicho popular, es muy distinto. ¿Qué fue lo que hizo voltear a la mujer de Lot? La iniquidad no resuelta en su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde quiera que está aquello que apreciamos y que tenemos a veces escondido, ahí está nuestro corazón. Eso fue lo que hizo voltear a la mujer de Lot. Y se encuentra uno en el camino con alguien. Ay, es que me tropecé. Es que me caí. No tropezaste ni te caíste, te aventaste. Porque te encanta la cajeta de Celaya, por eso. Digo, independientemente de que los tropiezos existen. Pero hay a quien le gusta el pecado y no ha resuelto su problema de iniquidad propia. No ha entendido que la obra es perfecta y sin ninguna iniquidad en él. Es decir, la parte inicua manifiesta en la curiosidad carnal el instinto a desobedecer, porque tenían una instrucción concreta, la casa de Lot. Hey, por misericordia, venimos por ustedes. Y dice la Escritura que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad. ¿Sí? El mal triunfa donde los buenillos están sentados. Y Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad, claro, con un fracaso existencial encima de él, y sentado ahí ya resignado al fracaso. Cuando eso pasa, amigos, ¿qué hay que buscar? El suelo, la nariz en el suelo. No se quede sentado, haga algo para que el Padre tenga misericordia de usted y su casa. Ahí lo que le valió a Lot fue la intercesión de Abraham. Y Abraham se detuvo en 10 justos. Dijo, ¿y si hubiera 10? Él pensó que había 10, pero no había más que Lot. Y eso porque la Escritura lo justifica, que afligía su corazón todos los días. Pero a causa de oír los instintos de la iniquidad de su mujer y de los suyos propios, fue a dar el fracaso a una ciudad perversa, donde lo tuvieron que rescatar. Ok. Miren, tenemos que distinguir esto. La instrucción del Padre, la advertencia, suele ser progresiva, con estas características. Él nunca, escuche bien, el Padre jamás toma desapercibido a nadie, porque entonces no sería justo. Él jamás toma desprevenido a nadie. Él siempre advierte. Y esta es la escala de advertencias que más o menos hemos podido clasificar. Quizá pueda haber otras clasificaciones más eficientes que la que voy a decir. Pero el Padre tiene una advertencia pacífica. Mira, hijo, pórtate bien. Mira, hijo, ten cuidado. Es la advertencia pacífica. Luego sigue, digamos, la advertencia ordinaria. ¿Cuál es aquella? Es la advertencia ordinaria, la que recibimos a través de los estudios, de las reuniones, de compartir la palabra, de tener comunión unos con otros. Esa es la advertencia ordinaria. La pacífica es la personalísima. La advertencia ordinaria es la que se adquiere a través del estudio formal y ordinario de la palabra.
Luego viene la advertencia extraordinaria. Son las llamadas de atención. Son las jaloncitos de orejas. ¡Ay! Me anda doliendo aquí, me anda doliendo acá. ¿Dónde te duele? Fíjate que me duele una rodilla, me duele una pierna, un pie. Ah, pues están mandando decir que revises si estás caminando bien delante de Él. Es una advertencia extraordinaria. Luego viene la advertencia de excepción. Cuando de repente ya no fue un dolorcito, ya tengo que usar un bastón o una muleta, o me tienen que enyesar una patita. Eso es ya una advertencia de excepción. Ya se empieza a notar la falta de rectitud para todo mundo. Todo el mundo se está dando cuenta de tu falta, de que eres un cojo y de que eres un que no puede caminar rectamente. Hace un tiempo me decían, ¿puedes orar por esta persona? Y el Rob me dijo, no, porque esta persona le pasa eso por intrigante. Mira, te voy a decir esto, te voy a decir esto. No, es pura intriga. El Ruach retira la protección y le viene el ataque del diablo y no lo pudo quitar. Y se le manifestó en el cuerpo lo que trae en el espíritu. Luego viene la advertencia de disciplina, que de la noche a la mañana está en cama, fulanito. ¿Cómo? Pues si también que andaba y no, pues ahora está en la cama y ya ves, está en el hospital. Es una advertencia, es una instrucción, una enseñanza por la vía de la disciplina. Y lo que queda después es la advertencia por juicio. Cuando alguien se muere antes de tiempo, y hay quien lamentablemente se muere de manera muy trágica o muy lamentable, tenemos un problema, porque la Escritura nos dice hasta cómo morirnos. Estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. Es decir, nuestra muerte tiene que ser honorable, con excepción de los mártires que mata el diablo y que el Padre lo permite por algún propósito de sus planes proféticos. Pero ¿sabía usted que la Escritura le dice hasta cómo se debe usted de morir? No está escrito, y llegaron los días en que Abraham había de morir, llegaron los días en que Isaac había de morir, que Jacob había de morir, y narra cómo murieron de manera honorable. Y eso es para nosotros el ejemplo, y lo ratifica en los proverbios. Estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. O sea, no es solamente vivir bien, también es morir bien. Nos estamos preparando nosotros para vivir bien, sí, claro, quitando la iniquidad de un lado. Al decir acá, Heriberto, no me la eches a mí, de para allá. Quitando la iniquidad. Pero también lo que estamos haciendo y debemos hacer aquí es prepararnos para morir bien, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué es eso que de repente, viájale, oye, fulanito se quedó a mitad del camino, oye, ¿cómo murió? Pues lo mató el diablo, entonces mártir. Quiere decir que va a fructificar al 100% esa sangre, porque ya estaba lavada con la sangre de Yeshua, como pasó con Esteban y todos aquellos. Pero son excepciones y planes proféticos. Pero eso que, oye, de repente se enfermó y se murió y no hubo más remedio, ¿y cuántos años tenía? No, pues iba apenas a mitad de la vida. Ah, caray, pues eso sí, está para ponerse a llorar. Porque las advertencias ahí rumbo de mi pueblo, entre la carretera, hay una curva muy peligrosa, y como desde 1 kilómetro antes está curva peligrosa a 1 kilómetro, curva peligrosa a 500 metros, curva peligrosa a 250, curva peligrosa a 100 metros. Me explico, las advertencias están en el camino. Ok, esa era nada más una referencia para poder comprender el daño que la iniquidad nos hace si no la resolvemos a tiempo de nuestra vida. La iniquidad es la semilla de la inmoralidad.
Y la iniquidad es progresiva si no se le detiene, si no se le expulsa, si no se le extirpa de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Si no se le detiene, la iniquidad va a acabar con usted. Aunque usted se vaya finalmente al cielo, pero si en la tierra no levanta su vida espiritual, pues va a tener una vida de salvación, ¿sí?, para la eternidad, pero de fracaso en la tierra. Puros tropiezos y pura lloradera. En algún momento, cuando yo era recién creyente, iba con el Padre: Señor, perdóname, perdóname. Y un día escuché aquí dientrito, como dijimos la vez pasada, bueno, no sabes hacer otra cosa más que pedir perdón. Ahora, camínale. Digo, hay que pedir perdón siempre, por lo que estemos conscientes y por lo que no. Pero tenemos que avanzar, que crecer. Retomando, la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amare, di cosa perduta. Sapore di mare, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Perdónenme esas frases. Pero ¿qué quiero decir con esto? Este poema que yo oía de niño habla de una persona que sabe amar, sabe a sal y que tiene un gusto por todo lo amargo siempre. Sapore di mare, sapore di sale, un gusto un po' amaro, de cosa perdida. Un gusto por lo amargo y por las cosas perdidas. Sabor de sal, sabor de mar. La estatua de la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Es decir, en un monumento a la amargura. La amargura refleja y denuncia la iniquidad no resuelta en el creyente. Dime qué tan amargado estás y te diré cuánta iniquidad no has sacado de tu vida. Amargura es la voz de la iniquidad. Y la amargura es algo que no se puede esconder. Encontramos amargura en muchas presentaciones. Arrogancia, soberbia, altanería, ojos altivos, la lengua mentirosa, resentimientos. Hay quienes andan cobrándole la factura de su amargura a todo mundo todos los días. ¿Cuál es el problema? La iniquidad que no ha sacado de su vida. Está atado a la iniquidad. Una persona amargada siempre va a ser sucia, siempre va a ser inicua, siempre lo va a ver todo mal, siempre va a estarse quejando. Decía Servando que decía mi abuelo y mi abuela, que decía cuando le preguntaban a mi abuelo, ¿cómo le va, don Cleofas? Que decía, pues si me quejo me va peor. Y luego mi abuela le corregía, no, mira, si no te quejas te va mejor. ¿Cuánto nos tardamos nosotros en quejarnos cuando tenemos algún apuro, cuando tenemos alguna situación? ¿Cuánto tardamos en explotar ante una situación adversa? ¿Cuánto nos tardamos en hacer un berrinche? Y luego, como vemos frustrado nuestro camino, se lo cobramos a otro, al primero que llegue. Este la va a llevar. En este burro me va a montar. Perdón. Una persona amargada siempre va a ser sucia, siempre va a ser inicua, siempre va a contaminar a donde llega. Siempre va a oler a ajo, algo así, ajenjo. Ok. Iniquidad viene del hebreo abal o ebel, que significa distorsión, perversidad, injusticia, maldad de adentro, de las entrañas. De ahí es de donde viene malentraña. Este es un malentraña, un envidioso, un malicioso. Todo lo está maliciando. Incluso han inventado un versículo, han inventado un Talmud por ahí. Piensa mal y acertarás. O sea, contradiciendo y contraviniendo lo que dice la Torah. Y yo he escuchado a creyentes que se aferran a esos conceptos. ¿Por qué? Porque están amargados, porque no han entendido que la iniquidad los tiene así, porque así quieren vivir. Abal, Ebel, que es la raíz hebrea, malentraña, envidia, rebelión, no se deja conducir, rebelión sutil que brota de dentro. A mí nadie me manda. A mí nadie me mueve si no me muevo yo.
Yo me mando solo, yo me mando sola. Y háganle como quieran. ¿De dónde sale eso? De la carnalidad que está consignada en la carne. Valga la redundancia, en el cuerpo. En un alma débil que se ha dejado arrastrar por la carnalidad y se convirtió su alma en una sirvienta de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos. Y siempre pensando mal de todo. Porque piensa mal y acertarás. Y siempre maliciando. ¿Este qué trae? No, a mí se me hace que este es... no, es que yo ya conozco. Claro, usted ya conoce los códigos de iniquidad. Usted ya conoce esa área porque ya ha vivido toda su miserable vida en eso y ya no, para usted no hay otro mundo más que la malicia. ¿Por qué? Porque han desechado la advertencia de arrepentíos o pereceréis. Renovar su mente, regenerar su alma. A mí nadie me manda, a mí nadie me mueve o nadie me condiciona. Cuando una persona se empieza a sentir incómoda por lo que dice otro de la Torá o dice o la presencia del Ruaj, no, yo soy vivillo desde chiquillo y a mí nadie hasta que yo me convenza por mí mismo. ¿Sabes cuándo te vas a convencer? Nunca. Y vas a tener el gusto de irte a la tumba miserable como siempre, aunque seas salvo por la misericordia y por la gracia de Yeshua. Pero en la tierra, bendición, cuernos. No, pues es que yo ya tengo a Cristo, yo ya ¿para qué quiero más? Pues para que salgas de eso, de la miseria. Para eso es la Torá, para eso es la palabra. No dijo Yeshua, el que te salvó, escudriña en las Escrituras, que es lo que estamos haciendo ahorita. A mí nadie me condiciona, yo pongo las condiciones. ¿Sí? Vaya, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? ¿Desde cuándo la regla es la excepción y la excepción la regla? Abón, que es otra palabra. Perversidad, inmoralidad, antimoral, antiorden, antidecencia, maldad, salir del orden o del camino, pecado, sucio. Abón. Y aven, vanidad, jadeo vano, jadeo de deseos a la idolatría, a los ídolos, jadeo al egoísmo, jadeo a la terquedad, jadeo al empecinamiento. Es un luto o tristeza por el pecado, o sea, por no pecar. No, pues es que a mí los pecadores andan muy a gusto y yo que me porto bien y que ya soy salvo, pues ni me va bien. Es una tristeza por el pecado, por la tradición, por la depravación, por la violencia, por la transgresión. Alguien que tiende a menospreciar la autoridad. Como decíamos hace un momento, no es que a mí nadie me manda, solamente el Ruach, solamente que a mí me convenza. Oye, yo no sabía que eras el centro del universo para que la Torah se adecue a ti, ¿sí? Yo sabía que el centro del universo es Yeshua. No, es que a mí si yo no me convenzo por mí mismo, vaya. Por eso está escrito, si no se somete al que ve, ¿cuándo se va a someter al que no ve? Ahora, todo esto que acabamos de decir, todos estos vicios, lamentablemente están en usted. Y más lamentablemente aún, en mí. Porque esta es la naturaleza del viejo hombre, que está viciado y que dice, desechen el viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos del mundo, o sea, del polvo de la tierra, y no según la unción, no según Mashiach. Ok, por ello es importante, mientras no nos deshagamos del viejo hombre, le va a hacer estragos, a menos que asuma usted su regeneración, Bueno, ¿qué no era nada más recibir a Cristo y ya? No, eso nada más es el boleto para que usted, el día que se muera, sea tarde o temprano, se vaya al cielo, ya, porque Él pagó por usted. Pero para que usted sea un varón o una varona de Elohim en la tierra, reflejando el testimonio y caminando en bendición, va a tener que entender la regeneración de su alma, ¿sí? Va a tener que asumir la regeneración, ¿para qué? Para que la nueva criatura se levante en usted. No puede haber un juego perverso ahí, en decir que usted es nueva criatura y se comporte con el viejo hombre. ¿Cómo le predica a usted que
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Así? Y la nueva criatura, usted ya creyó en Cristo, y la nueva criatura, ¿dónde está, oiga? La nueva criatura se alimenta de la Torá, de la enseñanza, es lo que quiere decir Torá, no se espante. Si no somos judaizantes, reconocemos el judaísmo mesiánico histórico, pero rechazamos el judaísmo charlatán, igual que reconocemos el cristianismo decente, histórico, pero rechazamos el cristianismo apóstata, igual que cualquier otra contaminación. Eso tengo que decirlo de alguna manera casi siempre. Pero la Torá es el alimento de la nueva criatura. ¿Y cómo va usted a fortalecer la nueva criatura si usted no recibe la enseñanza que está aquí? De pasta a pasta, como dicen por ahí los que bien dicen. La nueva criatura se alimenta de la palabra de Adonai. Ya sabemos nosotros que el espíritu renacido necesita adoración, oración, meditación, lectura, estudio de la palabra, comunión con el Padre. Eso es lo que alimenta el espíritu. Pero cuando fallamos en eso y cancelamos el estudio, el escudriñar la escritura, y solamente queremos depender de la emotividad, el otro va a ir ganando terreno hasta que lo haga usted un perezoso, un desidioso o un indolente. Y aunque tenga salvación, no va a disfrutar la bendición. Bueno, no quiero divagar y ser más reiterativo. Isaías 58 habla de las ligaduras de impiedad o de iniquidad, del hebreo rasha o resha, que es maldad, iniquidad, equivocación, perturbación, violar lo recto o violar el orden. ¿Sí? Por tanto, desatar las ligaduras de impiedad, ¿cómo podemos verlo más en lo práctico? ¿Qué es eso? Bueno, es todo lo asociado con la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Ya lo hemos dicho. Iniquidad es el combustible del pecado, es la inclinación o proclividad al mal. Iniquidad del hebreo viene abal o ebel, es distorsionar, perversidad, injusticia, todo lo que acabamos de decir. Pero en un sentido más práctico, iniquidad es todo aquello que se nos ocurre hacer y no lo mandó a hacer Él, el Padre. Todo aquello que nosotros le queremos poner de artificial a lo que Él ya dijo cómo se hiciera. Un ejemplo, David, cuando traían el arca de los filisteos, estaba el poder de los filisteos del arca. Bueno, pues le pusieron, la pusieron en un carro muy bonito que era tirado por bueyes. Y cuando iban caminando, desfilando así en fiesta, dice que los bueyes tropezaban y el arca se tambaleaba. Entonces hubo alguien que dijo, voy a detener el arca, y cuando la toca le viene un juicio inmediato y queda ahí achicharrado, queda muerto en ese momento. ¿Por qué? David entonces va desconcertado a orar y le pregunta, bueno, parafraseando esa parte, pues ¿qué pasa si traemos el arca tuya? O sea, ¿por qué nos haces esto? Nos pones luto en la fiesta, nos echas a perder la fiesta, pues ¿qué pasa? Y le contesta el Padre, tienes que hacerlo conforme a mi modelo, no como a ti se te ocurre. La obra del Padre la tenemos que hacer como Él la dijo, como Él la diseñó, no como a nosotros se nos ocurra, porque entonces metemos iniquidad a su obra, y su obra es sin iniquidad. Metemos nuestro intelecto. Está bien el intelecto al servicio de Yeshua, pero fuera de sus modelos es iniquidad. O sea, por lo tanto, dice desatar las ligaduras de impiedad, que es iniquidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es desatarme de las ligaduras de impiedad? Pues arrepentirnos de todas las costumbres propias de nuestros padres, de nuestras adquisiciones a lo largo de la vida. Es que yo fui escalando pues el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la profesional, el doctorado y todo eso, y al mismo tiempo fuimos acumulando soberbia. Y él dice,
desata la ligadura de iniquidad, porque la soberbia no tiene parte ni suerte ni obra. Toda aquella altanería, toda aquella autosuficiencia, todo aquel falso sentido de seguridad personal fuera de Yeshua, todo eso es iniquidad. Y tenemos que desatarnos de ello. Por eso la importancia de orar siempre contra las ligaduras de impiedad, porque eso no le permitirá avanzar en su vida como hijo y como siervo del Padre, de Yeshua. Todo aquello que, es que yo lo entiendo así, es que a mí me lo enseñaron así. Bueno, la pregunta es, ¿y qué dice la Torah? ¿Qué dice la enseñanza de Yeshua? ¿A quién le vamos a hacer caso? No, pues es que mis papás era la tradición y era así, y pues, ¿y qué no ves que este mundo que heredamos nos lo heredaron ellos? Con todo respeto, pero estaban ignorantes o equivocados, y su vida, lamentablemente, produjo esta herencia, y nosotros vamos a darle continuidad a la iniquidad. Por supuesto que no, por supuesto que no. Por eso es arrepentíos o fracasarán o pereceréis. ¿De qué? Pues de la iniquidad. Es bien fácil detectar la iniquidad. Lo más fácil es detectarla en la mala educación, en las malas costumbres. Pero a veces la iniquidad es tan sutil que aprendemos a refinarla, ¿sí? Por eso Yeshua a los refinados de su época los aborrecía. Porque bueno, qué bueno ser refinado, qué bueno. Pero cuando se refina la hipocresía, cuando se refina la simulación y cuando se refina la veleidad, es igual de aborrecible que un trapo de inmundicia. Por eso dice ahí, sus fiestas solemnes me son aborrecibles. En el capítulo 1 de Isaías. Porque a veces vivimos refinando nuestro arte de ser soberbios. Es como todo un arte. El arte de ser hipócritas, el arte de ser simuladores, el arte de ser veletas, de querer quedar bien con uno y con otro y de tener 20, 30 caras. No está escrito que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. O sea, ¿por qué? Porque una persona que ha llegado a comprender que no debe mentir, ni ser simulador, ni hipócrita, ni veleidoso, pues tiene que decir, sí puedo, no puedo, no me es posible o sí me es posible. Dice, porque lo que es más de esto, ¿qué? De mal procede. Ok, por ello, opresión, desatar las ligaduras de impiedad, es decir, arrepentirnos de eso, de la iniquidad. ¿No les ha tocado ver que a veces hay 2 o 3 conversaciones en el mismo lugar? Bueno, ¿qué no hemos leído? Que Shema Israel Adonai Echad, me ha tocado que estamos en una mesa y estamos ahí porque pretendemos crecer y honrar a Yeshua, y de repente surge acá un cuchicheo muy raro y otro por acá y otro por acá. Es la iniquidad haciendo acto de presencia, ya de manera automática. La obra del Padre como es sin iniquidad, sin esos detallitos. No es solamente un problema de educación, es un problema del corazón, de la rebelión, del pecado y de la malicia arraigada en la carne que estás buscando salir a través del alma. Bueno, a veces no sabemos ni comer en paz. Perdónenme eso, pero yo no sé por qué comer sea tan importante. Cuando nos sentamos a la mesa, se sabe quién es quién. Digo, no me importa la educación, no estoy hablando de buenos modales, estoy hablando de buenos espíritus regenerados, almas regeneradas, quiero decir, porque el espíritu quedó regenerado instantáneamente con la presencia de Yeshua, pero la alma regenerada. ¿Cuántos papás, cuántas mamás, cuántos hijos nos sentamos a la mesa a comer en paz, todos juntos? No está escrito, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo pretende hacer la obra de él? Casi es un verdadero desbarajuste, un mercado de Tanzania. Bueno, no sé de dónde salió eso. No está escrito, mejor es un bocado sencillo y en paz que en una casa llena de provisiones y donde hay contiendas y hay toda clase de... Es la iniquidad, es la obra de la iniquidad, la puede usted ver, puede usted evaluar nuestra realidad. Entonces, ¿cómo vamos a sacar adelante la obra del Padre si nuestra iniquidad no está resuelta? No está amarrada y controlada. Y al contrario, la iniquidad tiene amarrados a muchos.
al pecado, a la rebelión. Soltar las cargas de opresión. Ratzat es la palabra opresión del hebreo. Partir en pedazos, agraviar, desmayar, magullar, quebrantar. Compromisos inútiles, contrarios a la voz de Adonai. Contrariar el orden de Adonai. Cargas de opresión. Ay, es que vinieron y me dijeron que si podía estar en el comité de la colonia, que porque vamos a hacer no sé qué tanto y no sé qué más. Y un montón de afanes ajenos a la obra y a la objetividad de él. O otras cosas, no sé, a mí se me ocurrió eso. Pero compromisos que él no nos puso y nosotros nos los ponemos por derecho propio. Y al rato estamos todos bien atados con alguien que no ama al Padre y que ni por aquí la obra del Padre. Que no entiende que usted es pueblo elegido, que no se puede andar enredando en los negocios de la vida así como así. No digo que no tenga usted responsabilidades cívicas, o que no sea usted un ciudadano ejemplar, pero andarse enredando en ajonjolí de todos los moles, sin ton y son, andar haciendo cosas que el Padre no le mandó a hacer, son las cargas de opresión. Hay gente que no puede atender el llamado de Yeshua y el llamado del Padre porque cada día tiene un compromiso con alguien. Es que tengo la quinceañera, la boda, esto, aquello, el llevar a no sé a quién más y tengo que estar ahí, soy el padrino, la madrina, el ajonjolí de todos los moles. Y la obra y el testimonio de Yeshua y el Shabbat y el nombre, entender la importancia del nombre, entender la importancia del Shabbat. Cargas de opresión. Oye, pues es que yo trabajo el sábado, me dijo un amigo hace 2 años. Pues mi jefe es muy exigente. Está bien, dice el Nuevo Testamento, si te tocó ser siervo, o sea que es lo mismo que ser esclavo, pues sé buen siervo. Lleva la carga, 2 millas, ve otra más, déjale también la capa, ¿sí? Pero también dice, procura liberarte pronto. Ya hay amigos que tienen 2 años que no se pueden liberar de su situación, y ahí van con la carga de opresión. 2 años, digo, a lo mejor 6 meses, ¿no? Está bien, mientras encuentra otro trabajo, mientras aprende a hacer algo distinto, no sé. Pero si venimos a Yeshua, tenemos que actuar en consecuencia y ponernos en el enfoque de la bendición y de la obediencia. O sea, no ayunen para andar presumiendo y andarse ahí haciendo el ridículo con debates tontos. Ayunen para quitarse las cargas de opresión y las ligaduras de iniquidad, la malicia, la proclividad a la desobediencia. Y está el otro extremo también, de que el creyente fiel que quiere y todo, y ya está por cumplir lo que Yeshua quiere, cuando le entra una llamada de algún dignatario, de alguien que lo tiene ahí bien pepenado. Oye, te necesito acá, y ni modo, se desvaneció la cosa con Yeshua. Bueno, ¿para qué sucede eso? Para que nos demos cuenta dónde están las ataduras, y para podernos ocupar de ellas, para cortarlas, para liberarnos. Nosotros no tenemos que tener más que una atadura, un yugo, el de Yeshua. Y es fácil y es ligera su carga. Nada es más importante que lo que Él diga y como Él lo diga. Hay situaciones de excepción, las hay. Cuando el buey se cae en la barranca, como dijeran acá, que hay que sacarlo, bueno, pues es Shabbat. ¿Quién no? Yeshua lo enseñó. Va y saca a su bestia de donde está caída. O también para hacer el bien, misericordia, que alguien se está muriendo, que necesita sanidad, liberación, qué sé yo, pero esas son las excepciones. Por ello es necesario saber pelear la buena batalla contra el mal, primero en nosotros, contra nuestra propia iniquidad. Salmo 24, ¿lo puedes leer? El Rey de Gloria, Salmo de David. De Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Adonai?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Adonai y justicia del Eterno de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Adonai de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai el fuerte y valiente, Adonai el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Adonai de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Y quién estará en su santo templo? ¿Quién subirá al monte de Adonai? Es decir, el monte de Adonai es el monte de Sión, y Sión significa una columna inamovible, algo que da refugio y da fortaleza. ¿Quién subirá ahí? El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro, que lo que hace, lo hace con la motivación correcta. Y puro de corazón, que es la iniquidad no gobierna su corazón, las ligaduras de impiedad y las cargas de opresión, los afanes fuera de la obra del Padre, fuera de lo que Él nos mandó a hacer, fuera de lo que Él nos dijo cómo hacerlo. El que no ha elevado a su alma cosas vanas, o sea, que anda divagando nada más en sueños guajiros, como dice el dicho, y el que no ha jurado con engaño, es decir, el que tiene palabra, el que vale por su palabra, el que en el Salmo 15 lo dice de otro modo, el que ni aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ah, no, como ya no me convino porque salí perdiendo, pues no, pues se me hace que yo ya mejor me regreso. No, Señor. El que ni aún jurando en daño propio, no por ello se rinde. Ese tipo de seres humanos es lo que Yeshua vino a hacer con su presencia en nosotros. No a llenarnos de soberbia, ni a potenciar nuestra soberbia. Id y hacer discípulos a todas las naciones, todos los gentiles, incluso. Vayan y hagan discípulos, hagan ciudadanos de Malhut. No dijo vayan y hagan el ridículo, que no saben, no pueden ni sostenerse en pie, de la pena que dan o que damos de nuestra miserable vida. Y todavía andamos hablando ahí de salvación. Bueno, tenemos que reflejar la honorabilidad de Yeshua en nosotros, sus atributos, su integridad, su libertad, su dignidad y su identidad. Pero esto no aparecerá si no primero quitamos la iniquidad de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Cómo? ¿Cómo distingo las voces y cómo rechazo la voz de la iniquidad? O sea, ¿cómo hago para esto, para manejar mi problema existencial que todos los días al despertarme también se despierta la carne y el alma que ha sido una sirvienta alcahueta de la carne? Tenemos que darnos cuenta que la iniquidad tiene una voz y la iniquidad habla a través de la carne. Por eso está escrito, andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Ruach y los del Ruach son contra la carne, para que no hagan lo que ustedes quieren, o sea, lo que queremos en lo profundo y que anhelamos en Yeshua. Se interpone la iniquidad y la iniquidad tiene una voz. ¿Cuál es la voz de la iniquidad? ¿Cómo sabemos que tengo que sacar la iniquidad de mí? La concupiscencia, los deseos de la carne, las pasiones. Esa es la voz de la iniquidad. Y ya dijimos que para efectos prácticos, la iniquidad es todo aquello que contraviene a la Torah, a la voluntad de Adonai y al Ruach HaKodesh, todo aquello que contraviene y que pretende bloquear y detener en su crecimiento a la nueva criatura. La voz de la iniquidad se manifiesta a través de la carne y del alma en rebelión sutil y en pecado. Ok. Lo que heredamos, costumbres, tradiciones, educación buena o mala, refinadas, maneras de ser, como ya lo hemos mencionado, hipocresía, simulación y veleidad.
sus ocurrencias y buenas intenciones que contravienen al Ruach HaKodesh. De hecho, la iniquidad también puede estar presente en las buenas intenciones, pero equivocadas. Usted puede ser bien intencionado, pero estar equivocado. Como David cuando quiso llevar el arca con un carro y así no era. Tenía que llevar de acuerdo al modelo que se había diseñado para los levitas. Por eso le vino juicio ahí en el campamento. No es que usted sea bien intencionado, es que necesita también saber cómo el Padre diseñó aquello para lo que tenemos que hacer. Nuestras ocurrencias, buenas intenciones que contravienen al Ruach HaKodesh, a la nueva criatura que está en nosotros. No quisiera decir esto, pero que nuestra brutez y nuestro orgullo carnal no permiten estar conscientes de la iniquidad. O sea, bueno, es que yo así me he sentido bien toda la vida y pues ya me acostumbré. Sí, hay un dicho que hay quien cree que es tan feliz que ni siquiera se da cuenta de lo infeliz que es. Ok, ¿el orgullo de qué? Pues el orgullo carnal contra la simiente de Yeshua, y lo cual nos lleva a despreciar la Torah, es decir, a despreciar la enseñanza. Ok, la voz de la carne, que es donde se manifiesta la iniquidad, la concupiscencia o las pasiones. La voz del alma. La voz de la iniquidad se manifiesta a través de la carne. La voz de la iniquidad es exactamente la misma voz de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Esa es la voz de la iniquidad. Es decir, la concupiscencia o las pasiones. La concupiscencia que se manifiesta en la tentación, esa es la voz de la iniquidad. Si usted hace caso de esa voz, está yendo en contra de Yeshua. ¿Sí? Por eso dice, ninguno diga que es tentado de parte del Creador. El que es tentado lo es de su propia concupiscencia, que es atraído y seducido. La concupiscencia da luz el pecado y el pecado da luz la muerte. ¿Por qué no tenemos una vida abundante? Porque estamos acostumbrados a vivir en iniquidad sutil, porque la carnalidad, hay quien se cuida de los pecados escandalosos, pero no puede esconder la iniquidad y le va a salir en forma de orgullo, de a mí nadie me manda y a mí nadie me gobierna, y de una altanería muy sutil, pero que sale a flote en cualquier rato. ¿Me explico? Ok. ¿Y cuál es la voz del alma? Porque el alma es algo así como el elemento interfásico entre el espíritu y la carne. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Padre, de Yeshua, como lo testifica Saulo de Tarso, como lo enseña. Pero si el alma se ha pasado asociada con la carne más tiempo, va a obedecer más a la carne. Por eso, cuando llega la nueva criatura tiene que decir, bendice alma mía Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es un arrebato de decir, a ver, ven para acá, agarrar el alma de las orejas, y ahora vas a obedecer al Padre y no a la carne. Implica un rigor mínimo, claro que sí. Ah, no, es que a mí no me diga nada porque entonces me enojo. Ah, no, pues ¿sabes qué? Perdón, pues si la ira solamente es la del Padre a la que estamos sujetos. Airaos, pero no pequéis. Ah, no, es que si yo me enojo, me van a conocer. Ah, sí, entonces eres tú el centro del universo. Perdón, no sabíamos que eras tú el centro del universo. Yo sabía que era Yeshua. Y a mí la ira que me importa es la de Él. Y en cuanto a mí, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Pero eso, ¿cómo se logra? Regenerando el alma, como habla la palabra. Y el alma tiene una voz. Así como la carne, la voz son las pasiones, la iniquidad, el alma también. Pero el alma va a hablar conforme a la regeneración que tenga o a la regeneración que no tenga. Por eso el alma violenta que luego quiere echar pleito, pues está más asociada con la carne y evidencia su desobediencia al Espíritu. Miren, qué curioso, la Torah está comprimida en 2 versículos en el libro de Romanos. Romanos 12:1 es la instrucción de sujetar la carne. Presentaos vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, delante de Él. Ah, vaya, entonces hay un rigor mínimo, claro. Usted tiene que agarrar sus berrinchitos
y a ver a dónde los manda, pero tiene que dejar de hacerlos. Porque eso no le agrada al Padre, porque es carnalidad, es violencia, violenta su orden, violenta su ruaj, violenta la nueva criatura. Y no le permite avanzar, aunque sea salvo. Puede pasar salvo toda la vida, pero no recibir ninguna bendición a causa de su asociación con la carnalidad. Ok, ¿cuál es la voz del alma? Romanos 12:2 nos da la regla de cómo educar el alma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento es renovar el alma, para que comprueben cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, 30, 60 y 100 por uno del fruto. Entonces, el alma, en cuanto va siendo regenerada, su voz se va haciendo más acorde a la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la voz del alma? Que no hemos dicho. Pues la razón. No, pues esto sí tiene razón. Pero usted puede entender algo razonablemente y no obedecerlo. No, porque sí. Por eso en Jeremías dice, paraos en los caminos y ver cuáles las sendas antiguas, revisen el camino y anden por él. Y luego denuncia ahí el profeta. Pero ustedes dijeron, no andaremos. O sea, a mí me vale. Aunque sea razonable aquello, de repente si nos da nuestra regalada gana, no lo obedecemos. Y ese es problema del alma, porque el alma no está siendo regenerada a través de la obediencia, a través de la renovación del entendimiento. Y por eso no comprende la voluntad del Padre, y por eso no da fruto ni al 30, ni al 60, ni al 100 por uno menos. La voz del alma es la razón y la emotividad que a través de la desobediencia se encuentran al servicio de la carne. Los deseos de los ojos y los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eventualmente, si un alma está tan empedernida de desobediencia, puede estar al servicio de un demonio. Ok, la voz del Espíritu, ¿cuál será? Proverbios 20:27. El alma es aquel elemento de nuestro ser que debemos regenerar. Recibimos salvación en nuestro espíritu, porque el creador es espíritu, y el busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una vez salvos, nuestra responsabilidad es agarrar al alma y empezar a redireccionarla, a que no obedezca más al cuerpo, sino que obedezca a Yeshua. Y ahora sí se puede obedecer, porque Él cumplió la Torah y nos dio ese poder a nosotros. Si Yeshua está realmente en nosotros, sí podemos obedecer la Torah. No con una obediencia religiosa, sino con la gracia, con el poder de la gracia, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Proverbios 20:27. Lámpara de Adonai es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Ok. ¿Cuál es la voz de Adonai? Quiero decir, la voz del espíritu. Pues es la voz de Adonai, porque nosotros ya somos uno con Él. Y como Él está en nuestro espíritu, dice, lámpara de Adonai es el espíritu del hombre o el corazón del hombre. Aquí no se refiere al alma, se refiere a nuestro ser más profundo, donde está la simiente de Yeshua que nos fue impartida, de la vida eterna, del primogénito de entre los muertos, de la nueva creación, del poder que levantó a Yeshua de los muertos, está en nosotros. Pero la iniquidad y el alma no renovada, no regenerada, el entendimiento no renovado, no nos permite disfrutar de esa herencia. Miren, espero que haya valido la pena todo este tiempo y estas penurias que estamos pasando con este ruido de allá afuera. Que bueno, bendición para ellos y para todos. Pero sí me está usted entendiendo de cómo es nuestro problema existencial y cómo tenemos que resolverlo. A veces cuando alguien me dice, es que tuve una corazonada, y, a ver, tienes que saber si esa corazonada viene de tu alma, de tu carne, o si viene del Espíritu. Si viene del Espíritu, entonces es de Él. ¿Por qué? Porque foco, lámpara, faro, voz, señal de Adonai es el corazón del hombre, el cual escudriña lo más profundo. Es decir, la voz del Ruach, la voz del Padre, la voz de Yeshua en nosotros, sale de lo más profundo. Pero si lo que sigue, que es
el alma que es es el elemento, ¿cómo decirlo? Es la sirvienta, el servidor, para de lo espiritual estar conscientes al mundo material en que vivimos y el mundo sensual. Entonces, por eso, Yehudá, el Aj de Yeshua, que dice en la epístola que está antes del Apocalipsis, dice que tengamos cuidado con los sensuales. O sea, hay gente que aunque sea salva, todavía es muy sensualota. Está motivada por su razonamiento, por su razón, por sus emociones, y no por la voz del Ruach, del Espíritu. Estamos aprendiendo a distinguir la voz. ¿Para qué? Para sacar la iniquidad de nosotros, porque la obra del Padre es perfecta, sin iniquidad. Salvación apenas nos dio el boleto de entrada y el sello, la visa para ir al cielo, pero la regeneración implica un trabajo cotidiano nuestro, con 3 reglas que ya hemos dicho aquí. Obediencia es la primera, la segunda es obediencia y la tercera es obediencia. Y acuérdense lo que dijimos de las advertencias hace rato. Él habla primero de manera amistosa, luego habla como el maestro ordinario, luego habla como el prefecto que jala las orejitas, luego habla como el policía que da el catorrazo, y finalmente puede hablar como juez, que dice, se le acabó el game over, se acabó el jueguito. Sapore di sal, sapore di mare, un gustotto amaro, che cosa perdita. Todo el mundo es diverso da qui. Es decir, la iniquidad se refleja en la amargura, en el sabor a sal, en el sabor a mar que podemos cargar todos los días. Aunque andemos, sí, podemos andar hablando de Yeshua, pero estamos llamados no solamente a hablar de Yeshua, sino a presentar a Yeshua en nosotros, a través de usted mismo. ¿Cómo va a ser atractivo para un pobre mortal? ¿Cómo va a ser atractiva el reino de Yeshua, el reino de los cielos? Si lo ve usted que está para llorar, que estamos para llorar, de repente. No está escrito, nuestras cartas sois vosotros. O sea, no solamente hablar de Yeshua, sino presentar a Yeshua a través de mí. Por su fruto lo conoceréis, no por su arte de predicar o de hacer shows religiosos. Qué bueno, hay que predicar en la calle, donde sea, donde te hayan mandado. Pero un vaso entre más preparado para honra es más útil, es más impactante y el fruto es más duradero y es más objetivo. Dice para que llevéis mucho fruto y fruto para la honra de su nombre. La voz del Espíritu, que es donde está la simiente, porque es en el Espíritu donde fue implantado, por ello usted es una nueva criatura. Entonces, ¿cuál es la voz del Padre en mí, en mi espíritu? ¿Cuál es la voz de mi espíritu? La conciencia profunda. A veces nuestro razonamiento nos dice sí y acá adentro nos dice no. Y dice ahí en el proverbio que leímos, semáforo de Adonai es el espíritu del hombre. Él dice sí, él dice no y él dice espera. Verde, rojo y amarillo. Para saber tomar decisiones, para saber hacer las cosas. De ahí que el espíritu renovado, o el espíritu renovado, es de donde sale y se produce la regeneración del alma hasta que Él regrese, Yeshua, y sea consumada tal regeneración, ahora sí, en todo lo que haya faltado. Él es el autor y el consumador de la emuná, de la herencia de Abraham. Entonces, estamos aprendiendo que Abraham creyó y le fue contado por justicia, que llegó al extremo de su obediencia hasta que el ángel le detuvo la cuchillada que iba a asestar sobre Isaac. ¿Cuánto tarda usted en quejarse cuando le viene una adversidad? O cuando las cosas no son como usted las quiere. Esa queja se llama orgullo, se llama soberbia. Es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, Yeshua no es democrático. Yeshua es un rey absoluto, autoritario. Híjole. Bueno, a Saulo se le desprecia porque puso en evidencia que la Torá y el judaísmo sin Yeshua no son nada. La Torá no es más que un monumento ahí
con mucha conocimiento, pero sin Yeshua solamente es un monumento. Por eso se le despreciaba a Saulo. Pero vamos a leer unas escrituras ya para cerrar, para redondear esto, concluirlo. Raúl, Mateo 19:28. ¿Quién más? Oscar, Tito 3:5. Armando, 1 de Pedro 1:9. Oti, 1 de Tesalonicenses 5:23. Rosalba, Efesios 4:13. Moisés, Santiago 3:2. Cristian Alejandro Antonio, Proverbios 4:18. Ok. Mateo 19:28. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En la regeneración, la palabra clave. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Ruach HaKodesh. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Caray, ¿cómo que la salvación de vuestras almas? O sea, pues que no fui salvo cuando acepté a Yeshua, claro, pero en esa porción Simón Pedro se está refiriendo a la regeneración del alma, salvarla del jaloneo del cuerpo, de la carne. Me explico, no se refiere a la salvación espiritual, ahí se refiere a la regeneración del alma. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias. Mas la senda del justo, de los justos, de nosotros, los que ya fuimos justificados por la sangre de Yeshua, es como la luz de la aurora. O sea, estamos precisados, mandados a que crezcamos. No quedarnos solamente con conocimiento, porque el conocimiento envanece. Pero el ahabá, el anhelo de lo alto, que es la presencia misma de Yeshua, edifica. ¿Y en qué consiste el crecimiento? En que nuestra carne pierda el poder que ha tenido sobre nosotros y el poder lo adquiera Él, la nueva criatura en nosotros. Por eso mencioné a Saulo, porque Saulo en las epístolas siempre hace esta referencia: en Mashiach, en Mashiach, en Mashiach, en Él, en Él, en Él. ¿Sí? Y los que tienen una programación talmúdica no pueden entender eso, porque están atados en su iniquidad de vanagloria y soberbia, de conocimientos, envanecidos, en no entender la gracia. Nada más se conforman con conocimientos y con salvación, pero todavía se apoyan en las fábulas judaicas. Nosotros ya entendimos que las fábulas judaicas pueden ser útiles, pero no es lo que Yeshua quiere que desarrollemos. Quiere que desarrollemos la nueva criatura. ¿Me explico? Por eso Saulo testificaba de sí mismo: ya no vivo yo, mas vive la unción en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná, en la lealtad, en la sujeción al Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesita recibir a Yeshua en su corazón, a Cristo en su corazón. Ah, sí, muy bien. ¿Y el suyo dónde está? Ese berrinchudo peleonero nada más que quiere meter versículos y darle de bibliazos a todo el mundo. Oye, lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, levántate. Lo que tengo manifiesto. Ok, el espejo de Yeshua es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la Torah, en la enseñanza de Adonai, Yeshua es Adonai, está su delicia, y en su enseñanza medita de día y de noche, y en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué son los escarnecedores? Esos son los berrinchudos que nomás están peleándose unos con otros ahí y no llegan a ninguna parte.
escarneciéndose. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace progresará. Salmos 1. Bienaventurado el varón, vaya que es una bienaventuranza, que ese es Yeshua en nosotros, la esperanza de gloria, el misterio que estaba oculto, y que se lo regalaron a usted para que lo saque a flote y para que lo revele. Bueno, Shimon Haifa nos dice cómo podemos lograr eso. Ya vimos ese tema escabroso de la iniquidad. Por ello, podemos ser como Abraham, que fue aprobado, porque Yeshua está en ti, que es mayor que Abraham. Imagínense, vaya que Abraham sí tuvo el mérito. Tuvo un mérito, pero no más que los de Yeshua, porque Abraham no fue al madero, no fue crucificado. Y Abraham algún día va a resucitar, pero Yeshua ya resucitó. Ok, eso ya lo entendemos. Pero no quedarnos como Lot. Lot es el ejemplo viviente del fracaso del creyente, al que van a rescatar porque, pues bueno, este pobre, por misericordia, pero que no disfrutó una sola de bendiciones, porque todavía después de cuando lo sacan de Sodoma, todavía se fue a meter en otros problemotas allá, a donde se fue. Nunca se compuso el pobre de Lot. ¿Por qué? Pues por bruto, por desobediente, por empecinado, por terco, por berrinchudo, por todo aquello que por supuesto ninguno de nosotros aquí tenemos esas proclividades, ¿verdad? Lot es el símbolo del justo redimido, cautivo en su carne, en su carnota, en su iniquidad, que nunca se desató de ella. Les voy a dejar de tarea. Segunda de Shimon Haifa, segunda de Pedro, en Reina Valera, capítulo 1. Y ahora sí que Adonai nos agarre confesados, dicen en mi pueblo. Gracias, Padre, por tu palabra, por la enseñanza. Ayúdanos a tratar con nuestra iniquidad y echarla fuera. Y también echar fuera a los demonios, si es que les dimos lugar en nuestra vida. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, Padre, queremos llegar a la estatura de la plenitud de Mashiach, al varón perfecto. En tanto tú regresas, Yeshua, perfecciónanos. Y sabemos que cuando tú estés aquí, vas a culminar y vas a consumar nuestra redención y vamos a ser perfectos como tú. Pero en tanto, Padre, ayúdanos en este proceso de perfección, echando fuera la iniquidad de nuestra vida, las ataduras, las cargas de opresión, las ligaduras de impiedad. Para honra de tu nombre, bendito seas, Padre eterno, bendito seas, Yeshua. Baruch haba b'shem Adonai. Amén. Shavua tov. Shalom, shalom.